A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias por estar con nosotros como cada jueves a esta hora en la Casa de la Libertad, RCR, Radio Caracas Radio. Agradecer por supuesto a su director general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Malala Nogales, Justo Navarro y César Umbría, y en los controles nuestro querido José Gregorio González. Por favor, ayúdennos a crecer esta familia que crece en YouTube, en el canal de RCR, para que seamos muchos más y lleguemos a más lugares de Venezuela y fuera de Venezuela, y también a través de nuestras redes sociales @RCR750 y mi cuenta personal @Clau_Macero. También agradecer a nuestros amigos de Habibis Cakes, ya ustedes lo conocen, pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Ellos tienen pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, de zanahorias marmoleadas, también tienen piononos de chocolate, los suspiros que ustedes saben que me encantan, y además tienen delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas. En su cuenta en Instagram pueden ver todas esas dulces creaciones, es @habibis_cakes en Instagram, o pueden escribirles a través del 0412-610-0838, y ahí va a estar Wilmary respondiendo cada uno de sus mensajes, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Pero también agradecer a Isabel y a todo su equipo que tienen más de 40 años trabajando con cambios de looks y todo ese trabajo que ustedes ya conocen que hacen en Perfect Hair. Ellos son los especialistas en el corte y la química, pero también hacen alisados, queratina, cirugía capilar, todos los tratamientos más avanzados para el cuidado y el brillo de tu cabello, como ustedes saben, con mucha referencia. Ellos son Perfect Hair, los pueden encontrar en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, aquí en nuestra ciudad capital, y pueden seguirlos a través de su cuenta en Instagram, @salonperfecthair. Y bueno, el día de hoy hemos querido hablar sobre una situación que por supuesto ha tenido en vilo no solamente a los peruanos, sino, como ustedes saben, también a los venezolanos. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú ha resultado básicamente en la victoria de uno de los candidatos. Ya vamos a hablar de eso, y a propósito de este tema hemos querido conversar con Luis Ernesto Fitgel González. Él es abogado, internacionalista y articulista del Estímulo, y con Jorge Rengifo, productor audiovisual y analista geopolítico. Ambos, por supuesto, han dejado claras sus opiniones a través de sus redes virtuales. Sabemos que en este momento la fiscal o el fiscal anticorrupción de Perú pidió prisión preventiva para una de las candidatas, Keiko Fujimori, como ustedes saben, y que en este punto, por supuesto, hay mucho miedo, hay muchas dudas, pero también mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con los venezolanos de Perú, pero también con este país que básicamente se cierne, o sobre el que se cierne, ¿no?, una nueva amenaza. Luis, estás con nosotros, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas tardes, gracias por tu invitación. Gracias a usted. Yo quisiera que arrancáramos por analizar en qué punto estamos, ¿no? Esta noticia de la Fiscalía acaba de salir. Estamos hablando de lo que sería quizás el intento por callar estas críticas. Sabemos que Keiko Fujimori ha denunciado irregularidades en este proceso y está pidiendo anular por lo menos 200.000 votos y revisar otros 300.000. ¿Cuál es la situación hoy en Perú y cómo lo podemos ver desde acá, desde Venezuela? Bueno, es una situación de tensión debido pues que la candidata Fujimori en este momento está impugnando el proceso electoral. Yo creo que es una presión que se está realizando dolosamente por el Poder Judicial. Acuérdate que el Poder Judicial fue ordenado conforme al gobierno de Martín Vizcarra, y la mayoría de funcionarios de judiciales como fiscales fueron estructurados por el gobierno de Martín Vizcarra, que realmente es un enemigo político de la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Martín Vizcarra, para lograr cierta impunidad en virtud de la disolución del Congreso del año 2016, donde el fujimorismo tenía 86 diputados, que eran la mayor parte, fue disuelto y fue cambiado por otro Congreso. Eso le permitió a Vizcarra nombrar ciertos jueces y fiscales realmente acláteres a su causa, y creo que también Martín Vizcarra está siendo juzgado por corrupción, pero curiosamente él no está en la cárcel, él anda libre, en virtud que el Poder Judicial es complaciente a Martín Vizcarra. Ten en cuenta el personaje Martín Vizcarra como también un factor, si bien es impopular,
tiene cierto poder en el Perú, sobre todo en la rama judicial y fiscal. Entonces hay que entenderlo como una presión más de Vizcarra como enemigo político de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, y muy aliado en última hora al llamado a Perú Libre. Luis, además de esto, sabemos que el otro contendor, que es Pedro Castillo, es un profesor, básicamente un dirigente sindical, hasta ahora prácticamente desconocido, ¿no? Había salido a la palestra en 2017 como líder de una huelga magisterial en ese año. En el año 2020 intentó ser el alcalde de Anguía, pero no tuvo éxito. Y luego ese mismo año anunció su candidatura a la presidencia, ¿no? ¿Podemos hablar de un país realmente polarizado o qué pasa? ¿Por qué Perú de repente votar, ¿no?, por esta opción a pesar de las amenazas y a pesar de las advertencias que se hacen incluso desde Venezuela? No, sí, la izquierda estaba creciendo sobre todo en el interior del país, ¿no? Inclusive ya el periodista Jaime Bailey había advertido que era posible que Pedro Castillo ganase las elecciones. De hecho, lo dijo en un programa, se habían hecho simulacros electorales y daba ese resultado. Era de esperarse, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el modelo peruano económico ha crecido de una forma enorme. Ahora, no tiene la misma contundencia que el crecimiento que hubo, supongamos, en Venezuela en un tiempo por el petróleo. Acuérdate que el Perú tiene los recursos que exporta, como es turismo, minería y todo eso son recursos de difícil colocación. De hecho, sí había un progreso material en el Perú en general, pero también en Lima, también en el interior del país, pero vamos a decir un crecimiento lento. Y últimamente, sobre todo a partir del gobierno de Ollanta Humala, el problema era por qué se crecía tan lentamente, a pesar que sí había un crecimiento en el país. Fíjate una cosa importante, el Perú tiene en reservas internacionales 80.000 millones de dólares, es el tercer país latinoamericano después de Brasil y México, que tiene 80.000 millones de dólares ahorrados, que eso le dio estabilidad a la economía. Venezuela tiene apenas 6.000 millones de dólares en reservas internacionales. Fíjate la diferencia, siendo el Perú un país agroexportador y de turismo y Venezuela un país petrolero. Entonces, fíjate el desastre. Pero sí, el Perú estaba creciendo. Lo que sucede es que el discurso de izquierda, licenciada, es muy atractivo es muy atractivo, ¿no? El simbolismo de repartir la riqueza en países donde no hay riqueza, como ocurre en el Perú, porque el Perú no es un país rico. Realmente el único país rico latinoamericano es Venezuela por el petróleo, pero el Perú no, pero bueno, atrae a las mayorías. Ciertamente había sectores rezagados de ese auge económico que hubo en el Perú. También siempre hay ese interés en defender el sistema democrático. Y bueno, pero ya se tenía por hecho pues que Pedro Castillo podría ganar, ¿no?, en esas elecciones. Sí, Luis, quisiera hacer una pausa para saber si ya tenemos en línea a Jorge. César, avísame, porfa, para incorporarlo a la conversación. Jorge, ¿cómo estás? Quiero darle la bienvenida también a Jorge Rengifo, quien tiene también una visión particular y muy propia, ¿no?, sobre la situación en Perú. Jorge, gracias por estar con nosotros. Quienes te conocen te leen en Twitter a través de @doncorneliano2. Y bueno, leyendo básicamente uno de tus tweets, tú te referías a la elección, y ya lo voy a leer para acá para ir textualmente a lo que tú colocabas. Decías que Keiko es corrupta y Castillo comunista. Tremendo dilema el de Perú. ¿Tú crees que allí está realmente la dificultad que hoy enfrenta Perú al momento de decidir quizás entre estas dos opciones? ¿Cómo estás? Y gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el problema está... Ya, disculpe, tengo un poquito de retorno. Me escucho yo mismo, no sé si... Vamos a ver si César puede resolver esto. César, Jorge tiene un poquito de retorno y quizás se confunde al momento de hablar. ¿Hacemos alguna prueba? Ok. Y todavía sigue. Perfecto. Tú me avisas entonces cuando tengamos bien el volumen o la llamada con Jorge. Luis, lo que planteas de que esto quizás era esperable en Perú, y la situación económica de Perú, obviamente por eso también viene la preocupación, no solamente de los peruanos, sino de la región, en un contexto donde, bueno, básicamente casi que lo que queda es Ecuador y Brasil, ¿no? Y bueno, Chile con todas estas irregularidades y todas estas dificultades que hemos visto, Luis. Sin embargo, hay quienes desde Brasil, por ejemplo, como Bolsonaro,
dicen que básicamente hace falta un milagro para salvar a Perú. ¿Tú crees que eso es así? ¿Qué más hace falta hacer? ¿Y cuál es el destino que le espera quizás a los venezolanos allá? Sí, fíjate que, claro, tienes que tener en cuenta también la situación del coronavirus, de la epidemia, ¿no? Eso también cambió las perspectivas electorales en el Perú bastante. Evidentemente, en la primera vuelta hubo mucho ausentismo. Realmente se votó un 20% de la población por las restricciones propias de la pandemia. Y desgraciadamente la pandemia cambió el destino de muchos procesos políticos. Fíjate también en el año pasado, en el 2020, el presidente Trump, que no se esperaba perder, por la pandemia pierde, ¿no? Es decir, la pandemia ha traído tragedias electorales, particularmente a las democracias, hay que decirlo así. Quizás porque nunca se supo, no se manejó muy bien la crisis de la pandemia, la gente se descontentó. La primera impresión fue echarle la culpa al sistema democrático y realmente eso puede haber sido un reverso, ¿no? Pero bueno, el Perú, te voy a decir una cosa, tiene una reserva de 80.000 millones de dólares. Hay que imaginarse, Venezuela nomás tiene 6.000 millones de dólares. Y también tengo que decirte que si se respeta la Constitución del año 1993, hoy vigente, que fue puesta por el gobierno de Alberto Fujimori, y que puso los cimientos de la actual economía de mercado, realmente puede haber una defensa en el Perú, porque tienes que acordarte que los partidos que llamamos de derecha, o partidos liberales o democráticos, son la mayoría en el Congreso peruano actualmente. Perú Libre, si bien es la primera fuerza política, si tú cuentas los votos de Fuerza Popular, los votos de Renovación, los votos de Alianza para el Cambio, una serie de partidos de derecha, son mayoría en el Perú. Entonces es muy probable que, bueno, que haya una resistencia en el Congreso, si no lo desconoce Pedro Castillo el Congreso, porque ante la mayoría que tienen las fuerzas liberales en el Congreso, es muy posible que se vaya a la fórmula de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? De destruir todos los cimientos de la democracia peruana y lo que pasó ya en el año 2000 y desconocer los poderes constituidos. Eso lo ha prometido Pedro Castillo. Él habló de una Asamblea Nacional de Constituyentes, de desconocer el Tribunal Constitucional. A lo Chávez, ¿no? A lo Chávez. De hecho, estaba rodando un video donde hacen una comparación de los discursos, un video de creo que de poco más de 2 minutos, donde básicamente, entre otras cosas, habla de eso, habla de la nacionalización, de la empresa privada, de no perpetuarse en el poder. Pero bueno, para nosotros eso es como un déjà vu, ¿no? Ya aquí lo vivimos. Quisiera saber si Jorge ya tiene buen sonido para darle la bienvenida a César. ¿Aló? Hola Jorge, ¿me escuchas? Sí, escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto. ¿Ya no tienes retorno? No, para nada. Disculpen eso. Sí, es que si no después es un poquito difícil comunicar. No te preocupes, Jorge. Vamos a aprovechar el tiempo, Jorge. Y como les decía, Jorge es @doncorneliano2 en Twitter. Bueno, Luis, básicamente Jorge, no sé si lo llegaste a escuchar, pero antes de ti, él prácticamente decía que la victoria de Pedro Castillo era algo esperable en Perú, ¿no? Y tú has sido muy duro también con Keiko como candidata. Y yo quiero simplemente leer parte de un hilo muy interesante que escribió John Manuel Silva, compañero también conocido desde hace bastante tiempo, y él habla de las razones, ¿no? De lo que probablemente pasó. Él dice que la izquierda y que esta situación en Perú no es ni será el principio ni el final, mejor dicho, de la izquierda en nuestro continente. Y habla, por ejemplo, de que parte del problema tiene que ver con los conservadores y cómo de alguna manera se resisten al cambio. ¿Tú crees que eso es así? ¿Cómo analizas este proceso? Sí, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. A ver, el detalle es que nos encontramos obviamente en América Latina y por muchas razones de la penetración de la izquierda. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, lo que acabas de leer, es totalmente esperable. Es más, yo añadiría que es totalmente esperable que en Colombia gane Petro. Si lo vemos desde un punto de vista de lo que está pasando ahorita en Colombia, una de las cosas que he manifestado también en Twitter es que estamos viendo lo que sería la campaña presidencial de Petro, que dicho sea de paso está siendo bastante exitosa. Bolsonaro, a su vez, tampoco es que está muy holgado. O sea, digamos que el margen en Brasil sería no dudo que sería tan estrecho, pero es perfectamente posible que Lula se acerque bastante
y mucho más con cualquier acción, porque pasó en Chile, está pasando en Colombia, donde vemos una especie de estas reivindicaciones populares y toda esta serie de cosas que obviamente está disfrazado de lo que es una campaña de posicionamiento político, y es cuando empezamos a ver, digamos, las consecuencias. La parte de los conservadores, o vamos a llamarlo la derecha, sí tiene serios problemas justamente en afrontar esta serie de cosas. Por ejemplo, en Perú se está cogiendo, valga la expresión, al menos malo de los dos, o sea, entre Keiko y Pedro Castillo. O sea, de nuevo, ¿cuál es el mal menor? Y eso ha sido en América Latina, donde de una u otra forma se escoge a la fuerza menos nociva, pero no a algo que realmente vaya en pro de los intereses de la nación. Y cuando tenemos esos escenarios, por supuesto que podemos encontrar un escenario el menos cataclísmico posible, pero que tiene sus consecuencias. A su vez, obviamente, Alberto Fujimori tuvo cierto, por decirlo de alguna forma, en la parte económica, ciertos aciertos, pero yo lo atrevería a decir que es un poco más pragmático, la parte de la política de lo que es Alberto Fujimori, lo que se conoce como el fujimorismo, ¿no? O sea, una parte más pragmática de cómo llevar la política. Son liberales en lo social y más tienden más a la izquierda son liberales más en lo económico y tienden más a la izquierda en lo social. O sea, pero de nuevo, o sea, todo lo que estamos viendo, todos estos escenarios, hace que, digamos, como para cerrar esta intervención, lo que nos lleva justamente a las fuerzas que advertamos a la izquierda, los que nos asumimos de derecha, justamente ver este fenómeno que pasa en América Latina y pasar de nuevo a la acción. Sí, Jorge, de hecho a mí me llamó mucho la atención porque entre otros de tus comentarios es que básicamente quizás tú dices que te da igual lo que sucede en Perú, que no es por caer en tesis libertarias, ¿no? Porque no te afectan esos resultados, pero ¿realmente tú crees que eso no tenga desde el punto de vista geopolítico también un alcance, como tú bien decías y lo explicabas en el caso de Colombia, en el caso de Brasil? O sea, si básicamente nos está quedando Perú nos está quedando, perdón, Ecuador y Brasil en este contexto donde, bueno, la izquierda ha tomado y ha ganado una vez más el terreno. Bueno, cuando tú tienes una población que hasta lo último que leí, que fue esta mañana, hasta lo último que leí, que fue esta mañana, que está cabeza a cabeza, que todavía no se sabe quién es el presidente. Corrígeme si me equivoco, si ese es el escenario, porque eso fue lo que leí esta mañana. Tú dices, caramba, qué catastrófico el trabajo de la parte conservadora en ese país, ¿no? Qué catastrófico. O sea, ¿qué podemos esperar entonces? Porque si lo vemos desde el punto de vista, vamos a suponer que gana Keiko, tienes a la mitad de la población electoral, obviamente con sus fuerzas de choque, con esta serie de cosas, tienes un escenario que posiblemente te lleve a la ingobernabilidad. ¿Cómo lo resuelves? O sea, es una gran, tal vez sea una pregunta no tan retórica. ¿Cómo resuelves ese escenario? Y justamente lo que estaba diciendo antes de que comentaras esto, tal vez, y mira lo que voy a decir, tal vez sea necesario que pase eso en Perú, de que realmente se posiciona a la izquierda para que las fuerzas realmente de derecha pasen a la acción. Y cuando digo a la acción, no me refiero netamente al terreno de confrontación en las calles ni nada de estas cosas, no, sino al terreno de la confrontación de las ideas. Y obviamente para revertir el curso de la izquierda se tiene que pasar a la acción. Obviamente para tú revertir cualquier acción, para revertirla, claro, incluso desde el punto de vista de la física, tú tienes que aplicar una fuerza igual o más, bueno, en este caso mayor, para contrarrestar la fuerza que tiene. Entonces, en este caso, si pasamos a la parte de las ideas,
obviamente tienes que pasar a la acción. Y eso es algo que realmente necesita, obviamente lo que es la derecha, dejar de ser tan permisiva, ¿no? Tan, entre comillas, democrática, que respetan las reglas del juego, y cuando te enfrentas obviamente a escenarios de desestabilización. Total, Jorge, y de hecho, tu intervención me da pie para recordar un tuit que también tuvo bastante pegada, es un tuit de Pedro Richurdo que habla básicamente de las dos opciones que tenemos frente a la izquierda criminal, y me permito citarlo para también saber tu comentario, porque él dice, uno, nos organizamos entre afines, incluso con aquellos con los que podemos tener marcadas diferencias en temas concretos y que son debatibles, pero con la libertad como valor común, a través de un proyecto sólido, desde lo que cada quien pueda aportar, política, académica, cultural, económica, mediática, individual y socialmente, en serio, para prevalecer, o seguimos solamente escribiendo libritos para señalar desde el purismo ideológico, libertario, sobre quién es y quién no, en tono inquisidor, quedándonos exclusivamente en los think tanks. Y él dice, bueno, desarticulados básicamente hasta desaparecer. ¿Tú lo ves así? ¿Y qué podemos hacer, Jorge? Porque básicamente yo sé que tú también has llevado adelante una batalla cultural, entre comillas, como se quiera llamar, en este sentido, por defender precisamente las ideas que funcionan, ¿no? Más allá de calificarlas o no, pero ¿cómo lo ves y por dónde arrancar, ¿no? Tú acabas de decir algo maravilloso, que es que quizás esto nos pueda permitir entender, ¿no? Para pasar a la acción y dejar de ser simplemente la contención, sino avanzar. Entonces, ¿por dónde podemos arrancar? Jorge, yo sé que ya parte del trabajo que tú haces es lo que hay que hacer, que es denunciar, que es hablar, que es pensar, pero ¿qué más podemos hacer entonces quienes se consideran o nos consideramos liberales y creemos que esto es precisamente una guerra que va más allá incluso de nuestras ideas y de nuestro país? Sí, bueno, interesante eso, ¿no? Lo primero, considero que una de las cosas que hay que hacer es no ser tibio. Si se es tibio, si se es ambivalente, si no se es firme, si no se es claro, obviamente vas a enfrentarte a muchas cosas que van a requerir que tomes una postura. Pero si estás en el medio de las dos calles, tarde o temprano vas a terminar arrollado por un camión. O sea, o estás de un lado de la acera o estás del otro, no puedes ir en el medio. Eso para empezar, ¿no? Incluso tratándolo de términos maniqueos, ¿no? O sea, o eres blanco o eres negro. Y lo primero es realmente hacer un autoexamen y realmente tú te asumes como derecha o de izquierda. Porque cada vez la dinámica mundial obviamente nos empieza a mostrar cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Mira lo que está pasando, por ponerte un ejemplo, en España, con esto de los inmigrantes ilegales que entran allá por medio de, por poner solamente un ejemplo, de Marruecos, por poner solamente un ejemplo. Entonces, obviamente, las posturas incluso de muchos de esos movimientos LGTB que apoyan al mundo musulmán, cuando en el mundo musulmán eso prácticamente no existe. De nuevo, todos los caminos terminan conduciendo a Roma. Entonces, lo primero que habría que hacer, obviamente, es no ser tibio, es ser totalmente firme y denunciar lo que se tenga que denunciar. Fíjate, una de las cosas que yo, con toda la modestia del mundo y desde mi humilde tribuna, desde el principio yo siempre he llamado justamente al pensamiento crítico. Yo tengo una postura referente a muchas cosas de lo que pasa en el mundo, pero esa es mi postura. Es algo que, a través obviamente de lo que es la lectura, el análisis, obviamente el criterio propio, te llevan a decirlo. Obviamente vas a tener enemigos, hay gente que te va a adversar, hay gente que te va a decir X cantidad de cosas, pero también hay gente que se te acerca y te dice, oye, me parece muy interesante lo que dices. Y uno de lo que uno, en primer lugar, tienes que empezar a promover es el pensamiento crítico. ¿Para qué? Para poco a poco ir sumando, para tener lo que se llama una masa crítica. Al tener la masa crítica es cuando realmente empezamos a revertir ya, digamos, en bloque, en masa, una masa pensante, no una turba, sino una masa pensante. Obviamente empiezas a tener otro tipo de resultados. O sea, te hago una pregunta. ¿Tú crees que un pueblo estudioso, un pueblo preparado, un pueblo incluso vaya esto que a lo mejor suena bastante, pero un pueblo está con autoestima,
se va a estar debatiendo entre escoger a una Keiko Fujimori o a un Pedro Castillo. Pregunto. No es una pregunta tan retórica. ¿Veríamos ese escenario? ¿O realmente veríamos a dos estadistas que se están viendo a ver cuál de los dos es el que va a llevar el mejor destino de la nación? Es algo más o menos lo que pasa acá en Venezuela, porque nosotros no es que estamos exentos de eso. Estamos a nada, porque dicho sea de paso, las elecciones van con el aval de los Estados Unidos, de Biden, de la administración Biden. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Perdón. Las elecciones que van a hacer acá de gobernadores y posteriormente las presidenciales van a ir... Que no son elecciones, valga la pena decir, ¿no? ¿Perdón? Que tampoco las califiquemos de elecciones, ¿no? Bueno, por decir alguna, por llamarlo las adjudicaciones, vamos a llamarlo adjudicaciones si quieres. Okay, pero sí. De nuevo, o sea, vamos a entrar también en ese chantaje. Obviamente ya nosotros, digamos, estamos corrompidos. Y aquí es donde también viene otra gran pregunta. O sea, en Perú las instituciones, o sea, no están corrompidas al nivel de los que están acá en Venezuela. Es decir, de nuevo, o sea, un pueblo que prácticamente es un final de fotografía entre dos candidatos que uno es peor que el otro y no sabemos cuál es, bueno, sí sabemos cuál es el peor de los dos, obviamente el comunista, y lo digo abiertamente. Pero entre esos dos, oye, eso es una gran pregunta que nos lleva a representar no solamente como personas, sino también como latinoamericanos. Es lo mismo que pasa acá en Venezuela. Vamos a suponer, obviamente Chávez llega al poder por otras razones, ¿no? Pero eso es interesante, ese fenómeno. Pero no, yo definitivamente, Jorge. Y bueno, y por algo también, una de las imágenes que más rodó en estos días, no sé si tú las viste, y ya con esto también nos quedan unos minutos, hay un meme que rodó mucho, que es que decía que la hormiga, por odio a la cucaracha, votó por el insecticida y murieron todos, incluyendo al grillo que se abstuvo, ¿no? Y parece chiste, pero no lo es. O sea, dentro de todo también hubo un proceso muy complicado, es lo que tú dices, quizás, no sé si es autoestima, yo no sé si calificarlo de autoestima o no, pero estamos viendo quizás la repetición de un mismo ciclo frente también a la paralización de una masa crítica, como tú bien decías, frente a esta amenaza que se cierne no solamente sobre Perú, sino ya nosotros lo vivimos y cada vez lo tenemos como más cerca, ¿no? Jorge, ya nos quedan un par de minutos para darle entonces la palabra a Luis nuevamente, pero quisiera despedirte de ti, quizás haciendo un balance de lo que nos espera también a los venezolanos que están en Perú, ¿no? Que, hacia dónde ir o qué ver. Muchos están recogiendo sus maletas, otros están quizás pensando en la posibilidad de volver a Venezuela, etcétera. ¿Cómo lo ves y cómo lo analizas brevemente en este punto? Caramba, a ver, yo lo que pudiese decir es que o sea, yo no puedo darle consejo de vida a otra persona, o sea, yo busco hacer los míos. Y obviamente cada quien debe decidir en base a su experiencia y realmente qué es lo que le conviene, mejor o no. ¿Qué haría yo? Bueno, yo por lo menos estoy en Venezuela. Yo estoy en Venezuela hasta ahora, hasta el día de hoy no tengo pensado irme, porque este es mi país y yo creo que aquí se pueden hacer muchas cosas en el terreno cultural, en el terreno que es mi área de trabajo, dicho sea de paso, pero más allá del terreno de ideas, o sea, Venezuela es tierra fértil para muchas ideas de lo que es la derecha, lo digo directamente, o sea, en fin, o sea, cuando vemos esta cantidad de emprendimientos, nos da una idea de realmente que el venezolano tiene ese espíritu de lo que es ser de derecha metido, ¿no? Metido en el ADN, de decirlo de alguna forma. Y en base a los venezolanos que están en Perú, bueno, hace mucho tiempo, hace muchos años, o sea, yo vi una frase y esto va de la mano con lo que con lo que te estaba comentando hace un rato, y ya con esto cierro, que cuando te acostumbras a irte, a huir, va a llegar un momento en que donde llegues vas a tener que huir también. Y aquí es donde viene no solamente, o sea, ¿por qué estás luchando tú o por qué luchas? O sea, llegas, te vas de Venezuela, huyes de Venezuela, ahora estás en Perú, ¿ahora qué vas a hacer? ¿A qué país te vas a ir? Que dicho sea de paso, no te garantiza de que triunfe, por decirlo de alguna forma, a la derecha.
son preguntas duras y son cosas muy duras, obviamente, cada quien desde su universo, desde su realidad, de todas esas cosas, verán cómo realmente, cómo las responden mejor. Que, de nuevo, nadie puede decirle, mira, la decisión que tú tomaste fue la errada, caramba. Si estamos hablando en dado caso de liberalismo y todas esas cosas, o sea, la persona individual tiene justamente no solamente su potestad, sino también su responsabilidad, la responsabilidad de los actos. Y yo creo que esa es una de las cosas que, por eso es que la diferencia es tan marcada en lo que sería derecha e izquierda. La izquierda hace responsable a otros de lo que te pasa, en cambio la derecha te hace responsable a ti, para bien o para mal. Y si es malo, entonces estás en la responsabilidad de tomar cartas del asunto para revertir eso. Y eso va de la mano con lo que se estaba comentando hace un momento, Claudia, justamente la forma que hay que hacer para revertir todas esas fuerzas o contrarrestar esas fuerzas de lo que es la izquierda en Venezuela, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, pero para ello hay que hacer una revisión interna. Y eso es justamente parte del reto que hay que... Así es, y empezar por nosotros mismos, Jorge, y yo te tengo que despedir, pero te quiero agradecer, primero porque me quedo con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué luchamos? Y más allá de decidir por otro o dar consejos de vida a otro, es saber en dónde estamos y por qué, ¿no? Y cuál es nuestro rol incluso como ciudadanos, aunque quizás no estemos haciéndolo desde la política, probablemente cada uno de nosotros, incluso desde esa ventana, como tú dices, que tienes en Twitter o desde cualquier otro espacio, tenemos una tarea por hacer, que es evitar, ¿no? que estas ideas sigan funcionando y nosotros también contribuir a que esa masa crítica contra lo que no es, contra lo que está mal, también crezca y avance. Entonces yo te quiero agradecer, Jorge, por tu tiempo. Era Jorge Rengifo, como ustedes saben, analista geopolítico, lo pueden conseguir en @doncorneliano2. Gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y un verdadero placer, de verdad que muchas gracias. Un saludo también al otro compañero que está contigo. Un abrazo, gracias, así despedimos a Jorge. Ya nos quedan unos minutos, Luis, pero bueno, en un artículo que tú publicaste en El Estímulo, tú decías que, bueno, quienes se identifican con el libre mercado, y esto lo conecto con lo que acaba de decir Jorge, y más aún con 20 años de democracia ininterrumpida en el siglo XXI, ha permitido que exista de alguna manera una libertad de expresión abierta, que tendrían que reivindicar al fujimorismo, dices tú, sin temor alguno, y yo quizás lo digo también desde el punto de vista de lo que decía Jorge, a las ideas que funcionan o quizás han funcionado. ¿Cómo se explica esto ya como mensaje de cierre y también viendo hacia el futuro sobre lo que debemos hacer? No, el fujimorismo implementó en la Constitución de 1993, que fue una constitución popular porque fue consultada en un referéndum, votada por el pueblo, la economía del libre mercado y del libre emprendimiento. Ordenó las cuentas del Banco Central de Venezuela, lo que permite al Perú tener 80.000 millones de dólares. Es muy posible que Pedro Castillo quiera desinstitucionalizar todo el sistema financiero, todo el sistema económico peruano, como ocurrió en Venezuela. Tú debes acordarte, quizás era muy jovencita, el llamado millardito, y después se fue a las reservas excedentarias y la economía se acabó en Venezuela. Igual hacen los sectores comunistas, acabar con las economías liberales. Es decir, yo creo que realmente el norte de Castillo es acabar con la Constitución del 93, porque es una constitución fujimorista que reivindicó, si se queda el sistema liberal, porque también hablar un poquito de democracia en la época de Fujimori, sobre todo a partir de los hechos de rescate de la Embajada de Japón en el año 1994, él tuvo rasgos totalitarios, eso hay que decirlo y que hay que acordarlo. Pero también otra de las cosas que Fujimori logró fue acabar con el terrorismo, en el cual muchos de los integrantes de Perú Libre pertenecieron a Sendero Luminoso o al MRTA, al movimiento Tupac Amaru. Estos dos protagonizaron pues ataques terroristas en los años 90 y 80, ¿no? Entonces no ha habido una reivindicación del fujimorismo, sobre todo por parte de la derecha. Es decir, también las derechas son ciegas. Bueno, uno puede acordar que sí, el fujimorismo tuvo rasgo autoritario, cerró medios de comunicación, eso también es cierto, pero logró una paz, acabando con el terrorismo, que pudo establecer la economía de mercado. Entonces, sí, eso es lo que ha permitido al Perú tener sus cuentas ordenadas, poder acumular reservas internacionales, estabilizar la moneda. La política populista de los gobiernos de izquierda es acabar con toda la economía,
es dilapidar la riqueza que tiene reservada la nación, distribuir las en dádivas no reproductivas con los fines de temporalmente tener satisfecha a la población contenta, pero posteriormente viene la quiebra. Eso pasó en Venezuela, que es una historia que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, seguramente el próximo paso, que no se tocó, es acabar con el Banco Central del Perú, o el Banco de la Reserva del Perú, como se conoce, aquí se acabó con el sistema económico, que es la base de toda propuesta liberal. Una propuesta liberal que no tenga una base económica sólida, que no tenga un planteamiento de cómo crear riqueza, porque el señor Castillo dice repartir la riqueza, pero no cómo crearla, que es el problema. ¿Tú cómo puedes repartir riqueza sin haberla creado? Eso es la demagogia de toda esta izquierda, repartir riqueza en un país pobre como el Perú, porque no tiene las facilidades de recursos como lo tuvo Venezuela con el petróleo. No es lo mismo colocar productos agroindustriales que el petróleo, que era una riqueza casi diaria y que es en efectivo, ¿no? Ahora, ¿cómo va cuando se acabe toda la reserva del Banco de la Reserva del Perú? Bueno, vendrá la hecatombe, vendrá la escasez y exactamente el Perú, bueno, se irá a la quiebra. Eso ya había pasado en el Perú con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que fue un militar de tipo socialista, que fue inspiración del movimiento bolivariano del presidente Hugo Chávez. Si tú lees el libro de Agustín Blanco Muñoz, habla del comandante, él se refiere al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ella es una experiencia que lo hubo en el Perú, con un proceso de reforma agraria que acabó con la agroindustria peruana y vino la pobreza y la miseria. Es decir, la migración del campo a la ciudad, donde se acentuó la pobreza, los cinturones de miseria, y que Velasco que decía que eran los pueblos jóvenes. No eran los pueblos jóvenes, era la miseria que provocó el modelo socialista en el campo peruano, ¿no? No, definitivamente, escuchándote, Luis, parece que los ejemplos no solamente vienen de países como el nuestro, de Venezuela, sino de su propia historia, ¿no? Y quizás es lo lamentable, porque sabiendo que eso puede venir, parece contradictorio que no se haya entendido. Pero bueno, allí es donde está el trabajo que tenemos que hacer, Luis. Yo me encantaría continuar conversando, pero nos quedan ya un minutico y quiero básicamente agradecerte, ¿no? Y decirte que me quedo también, al igual que con Jorge, con esa frase de por qué luchamos y para dónde vamos, con ese sentido de entender que realmente no somos países ricos, sino que no se trabaja y no se crea esa riqueza. Y quizás sacarnos de la boca esa palabra que habla de igualdad más allá de la igualdad de la ley y otro tipo de cosas, ¿no? Porque también ese tema de la desigualdad, y lo podemos conversar en otro momento, ha traído también un montón de consecuencias, y lo decía también Joan Manuel en su hilo, ¿no? Cómo hablar de la desigualdad, pero de otro tipo de desigualdad, no necesariamente la que se utiliza para arribar al poder con un discurso que suena bonito y que contagia a algunos, ¿no? Pero que ya sabemos en la práctica lo que significa, ¿no? Las consecuencias de lo que significa votar por la izquierda, votar por el comunismo, y eso es básicamente la pelea que tenemos que dar hoy, básicamente contra esas ideas que hoy no solamente son ideas, sino que están logrando poder real desde presidencia, entendiendo que la democracia es lo que necesitan ellos para poder de alguna manera llegar allí, ¿no? Entonces quiero agradecerte, Luis, por tu tiempo. No sé si tienes un último mensaje, ya nos quedan 30 segundos. Sí, claro, hay que analizar. El sistema liberal, como proponemos, es un sistema que se basa en la creación de la riqueza. Si no hay creación de riqueza, si no hay emprendimiento, no va a haber riqueza. Entonces, desgraciadamente, todas estas demagogias que prometen un reparto de riqueza sin haberla creado, llevan al país realmente a la pobreza. Venezuela es un país rico, subsidiado en parte por el petróleo. Mira en dónde hemos acabado. Ve las colas de la gasolina de una forma que es una forma lamentable, siendo un país petrolero. Realmente hay que concientizar en crear riqueza, y esos valores lo tiene el liberalismo, no hay otra vía. Así es. Bueno, yo me quedo con eso también. Gracias, Luis. Era Luis Ernesto Fidel González, abogado internacionalista y articulista del Estímulo y otros medios. Gracias por tu tiempo, por haberme contactado también para estar aquí hoy, porque te agradezco también el análisis y sobre todo este último cierre que acabas de hacer. Y con esto me despido rapidito, porque al regreso volvemos con los últimos minutos de Contigo Liberalmente, hablando con una doctora que está en Nueva York sobre los avances con el coronavirus y ese trabajo incansable que está haciendo allá en Estados Unidos. Ya volvemos.
Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Gracias por seguir conectados a nosotros, a este su espacio, su Casa de la Libertad, RCR. Y quiero agradecer también a nuestros amigos, como siempre, de Habibis Cakes. Ponme a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Ellos tienen pasteles de cumpleaños, suspiros, tienen tortas de zanahoria, marmoleada de chocolate. Ya ustedes saben esas dulces creaciones que hacen allí en Habibis Cakes, en Instagram, @Habibis_cakes o a través del 0412-610-0838. Ellos tienen delivery a ciertas zonas de Caracas totalmente gratis. Escríbanle porque ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Es Habibis Cakes. Y con esto le doy la bienvenida a mi última invitada del día. A ella ya la hemos tenido acá en este espacio y a mí me emociona mucho cada vez que tenemos nuevas noticias de los invitados a los que hemos traído, porque habla seguramente de cosas positivas. Y este es el caso de Jacqueline Delmond. Ella es médico internista, hoy radicada en Nueva York, Estados Unidos, haciendo un trabajo titánico con toda esta pandemia o frente a esta pandemia del COVID-19. Y ella está con nosotros para hablar de una cosa maravillosa que está haciendo junto al equipo de Somos Healthcare. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Gracias por estar nuevamente con nosotros, Jacqueline. Quería primero arrancar, pedirle a César una foto que rodó, que también motivó esta entrevista, ¿no? Que eres tú vacunando allí al gobernador de Nueva York. No sé si ya la tienes, César, para que la gente vea. Y básicamente arrancar por allí, Jacqueline, porque la última vez que estuviste acá, conversábamos sobre la enorme tarea que teníamos para el diagnóstico, pero ahora estamos hablando de la vacuna, ¿no? Y cómo la ciencia avanza, y tú estás allí presente como médico. Entonces quisiera que me contaras cómo ha sido el trabajo en estos últimos meses, en estos últimos días, desde allá, desde Nueva York. Sí, realmente ha sido una experiencia para alguien que sea un proveedor médico, estar en marzo del año pasado en el ojo del huracán, como fue la pandemia en la ciudad de Nueva York, con todas las limitaciones, un país tan evolucionado, pero con limitaciones económicas y acceso de la tecnología, de los agentes químicos para poder procesar las pruebas, de los swabs, los hisopos para poder tomar las pruebas, a en menos de un año tener el acceso de la vacuna y poder ya para este momento vacunar al menos más del 70%
de la población de la ciudad de Nueva York ha recibido al menos la primera dosis. Y no solamente tener un tratamiento, sino tener múltiples vacunas y tener también medicamentos para el tratamiento de aquellas personas que todavía se infectan. Entonces, obviamente, como experiencia personal y profesional, es, ¿sabes? Overwhelming, es algo que lo, Increíble, bueno, sí. lo pone uno humilde de saber que tenemos una ciencia tan avanzada. En realidad, por supuesto, muchas conversaciones que hemos tenido con los pacientes, explicarles de que si bien la vacuna se desarrolló en un corto tiempo, era una tecnología que tenía más de 10 años en la que se estaba trabajando y por lo tanto por eso se pudo tener una vacuna efectiva tan rápidamente. Y bueno, esperando pronto que muchos de nuestros compatriotas puedan vacunarse también en Venezuela. Así es, ya vamos a hablar de eso, pero antes de eso, Jacqueline, también ustedes han tenido que vencer el tema, quizás el temor, ¿no? A ponerse esta vacuna. De hecho, por eso también esta persona decidió hacerlo públicamente, ¿no? En Nueva York. ¿Qué significa eso? Sí. ¿Y cuál ha sido quizás ese choque, ¿no? Contra esas personas que a lo mejor dicen, bueno, ya va, a lo mejor todavía no confío. Aquí en Venezuela más bien ha sido como un desborde de la gente a querer vacunarse con lo que sea. Por supuesto. Bueno, creo que dos cosas. Él se vacunó, el gobernador Andrew Cuomo, se vacunó con la vacuna Johnson & Johnson, que lo hizo a propósito porque había un poco de resistencia al uso de esta vacuna por alguna data de una vacuna similar en Europa. Y entonces, bueno, yo creo que fue bastante preciso y bastante intencional en colocarse esa vacuna precisamente para demostrarle a la gente que no tenía temor. Yo como venezolana, bueno, súper orgullosa de poder haber liderado tanto, como te dije, la parte de despistaje como el inicio de la vacunación. Desde enero de este año no hubo descanso hasta ahora, que ha disminuido un poco el influjo y bueno, verme ahí y ser también la que está liderando la vacunación en el estadio de los Yankees, que, sabes, como íconos dentro para cualquier persona de cualquier país, después de haber estado en el Vargas y lidiando con todas las limitaciones de la salud, verme en esa posición, pues muy orgullosa porque he llegado ahí por el apoyo y la educación que recibí en Venezuela y más que todo, más que la educación, mis guías profesionales como el doctor Musi, como muchos otros doctores que me dieron clase, que me enseñaron cómo ser médico y cómo tener ética profesional. Pero bueno, nada, contenta, complacida, pero siempre mucha lucha y ojalá que pueda estar presente para orientar a los venezolanos en esta lucha por vacunar también a la gente allá en Venezuela. Y justo sobre eso quiero hablar, porque me llama la atención lo que comentas, de que eso lo hiciste gracias a lo que aprendiste acá, porque la semana pasada acá también tuve a un venezolano, el doctor Panis Mondolfi, que está también en Nueva York, que está llevando adelante también una serie de estudios, ¿no? Otro venezolano, y él decía justamente lo mismo. Yo creo que haber aprendido en Venezuela y tener quizás esta escasez de un montón de cosas me sirvió para llegar acá y tenerlo todo y ponerme a trabajar, pero seguir conectado a Venezuela. Entonces yo quiero preguntarte, Jacqueline, ¿de qué manera tú sigues conectada a Venezuela? Además de, por supuesto, tu educación, tu familia y lo que eso significa, pero ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer ustedes quizás que están allá en el primer mundo, básicamente, para contribuir más con los venezolanos y qué mensaje enviar también a ellos, ¿no? Bueno, primero, tener un poquito de punto de referencia de que a pesar de estar en uno de los países del primer mundo, aquí hubo una carencia grandísima e hicimos acopio. De hecho, nosotros a través por ejemplo, mi esposa es la que ha montado casi todos los centros de vacunación, la parte estructural. Entonces hubo que trabajar con lo que sea, se montaron prácticamente una cosa cirquesca de montar y quitar e improvisar los espacios para poderlo llevar a las comunidades más desatendidas. Entonces, bueno, yo siempre he trabajado con poblaciones de bajos recursos en los Estados Unidos y siempre me he mantenido conectada, pero también tenemos un centro de llamadas en Venezuela donde nuestros empleados y colaboradores están pasando por las mismas cosas que pasan ustedes. Entonces, nunca nos hemos desvinculado de las realidades, aparte de que tengo familia en Venezuela. Pero creo que ahora en lo poco o lo mucho que se pueda hacer con la intención que tanta gente tiene, creo que utilizar la experiencia que nosotros hemos adquirido con este año de lucha contra la pandemia, es algo que estamos dispuestos a compartir con el que desee recibirlo, pues.
pero nunca hemos estado desconectados porque yo tengo 20 años en los Estados Unidos trabajando con personas de bajos recursos, de poca acceso a educación, de poco entendimiento del área de la salud, con limitaciones de transporte, limitaciones económicas, o sea, que la historia es la misma, a lo mejor ranchos con, como digo yo, con paredes de ladrillo, pero a la final es lo mismo. Así es, y Jacqueline, también quisiera también abordar ese tema porque no es solamente en Nueva York lo que tú haces, tú bien hablabas de una línea telefónica y el trabajo que hacen acá en Venezuela. ¿Cuál quizás es la invitación y cómo funciona ese procedimiento aquí en Venezuela? Porque quizás hay médicos que no saben cómo apoyar, más allá de su trabajo físico acá, o están ¿cómo se llama? Regados en otros países de Latinoamérica, y quizás pueden contribuir también como tú con su experiencia, pero directamente, ¿no? ¿Cómo hacer y cómo vincularse, cómo funciona, cómo se llama? Se llama Access Salud, es un centro de llamadas que de hecho da servicio para las prácticas médicas que tenemos nosotros y ha ayudado inclusive a muchas de las personas que no sabían cómo acceder a hacer citas médicas, citas para las vacunaciones, y los navegadores, cuando ustedes llamaban al número que tenía el Estado para pedir una cita, quienes estaban atendiendo eran los muchachos en Venezuela, que son perfectamente bilingües, que entienden, que pueden tener esa conexión o lo que se llama esa sensibilidad cultural, porque bueno, somos todos latinos y la mayoría de los pacientes donde nosotros pusimos centros o lugares donde pusimos centros de vacunación era de predominancia de población latina y que no necesariamente hablan español o no necesariamente dominan la tecnología. Entonces hubo que ellos lo ayudaron a acceder a las vacunas y hacer las citas a través de los portales, pero por teléfono. Que para personas como tú y como yo que usamos tecnología o que tenemos el recurso del teléfono que permite hacerlo, acceso al internet, pues es muy obvio, pero aquí también hay gente que no tiene necesariamente acceso a Wi-Fi o los teléfonos ni computadoras. Para mí fue un eye-opener estar en el Bronx y ver gente que podía ser igualito que cualquier barrio de Venezuela. Jacqueline, ya nos quedan un par de minutos y yo quisiera preguntarte como mensaje final, porque, bueno, tú lo vives y también, como tú bien has dicho, no has estado desvinculada de nuestra realidad y me imagino que estás al tanto también de lo que ocurre acá en Venezuela. Y algo que le preguntaba al doctor Panis Mondolfi es si hay esperanza también para Venezuela, también entendiendo que la ciencia avanza, ¿no? Y que probablemente quizás estamos un poco más rezagados, y eso es cierto, pero también muchos venezolanos esperan, ¿no?, que esa ciencia llegue y que sus médicos también sean pioneros de esa tecnología como tú lo eres hoy en Nueva York. Pero ¿qué podemos esperar? ¿Y realmente hay esperanza para Venezuela y el resto de los países que aún estamos un poquito atrás en este proceso? En el momento en que haya acceso a vacunas, hay que vacunarse. Yo creo que hay que reiterar todas las medidas generales de distanciamiento social y uso de la máscara y lavado frecuente de las manos. Bueno, estoy bastante clara de lo que significa el metro de Caracas y el transporte público y todas las cosas que pasa a nuestra gente, pero en el momento que haya una vacuna y la gente se empieza a vacunar, se va a salvar vidas. Y tengo entendido que de una forma u otra, independientemente de que la viabilidad de la vacuna no sea tan clara, hay acceso a vacuna o está comenzando a haber acceso a vacuna en Venezuela. Cuando la haya, mi familia me ha escrito y me preguntan, yo, la que hayan, la que tengan, póngansela. Que si una vacuna, por alguna razón, espero que no ha sido preservada, daño no le va a hacer, lo que es que no los va a proteger. Pero la que haya, cuando la haya, póngansela porque es un virus. Aún las personas que creen que no están teniendo forma severa, están habiendo muchas consecuencias a largo plazo. Así que les reitero, vacúnense, cuídense y hagan sus medidas generales. Bueno, yo te quiero agradecer, Jacqueline. Era Jacqueline Delmont, médico internista del Vargas, pero en Nueva York, haciendo un trabajo, bueno, incansable. Siempre que te vemos estás corriendo y la verdad es que nos encanta recibir buenas noticias y saber que sigue siendo una referencia para muchos médicos venezolanos que están aquí y otros que están como tú también allá en Nueva York, en Estados Unidos, en España, etcétera, siendo precisamente referencias de ética, como tú decías. Y eso es lo que nosotros, o a lo que nosotros apostamos, gente de bien, que trabaja incansablemente y que quiere, por supuesto, ser los mejores en lo que hagan. Y ese también es el mensaje que yo quisiera dejar. Agradecerte a ti por tu tiempo y por tu simpatía de siempre, por estar con nosotros cada vez que te llamamos, incluso así a última hora, pero te quiero agradecer por eso. Y bueno, ya decirte que esta también es tu casa y que espero que pronto podamos hablar ya, ahora sí, de los buenos resultados en Venezuela y de cómo esa experiencia se está aplicando aquí. Amén. Bueno, esperemos que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Bye bye. Gracias a ti, Jacqueline. Bueno, y con esto nos despedimos ya en Contigo Liberalmente. Gracias por seguir conectados con nosotros y nos vemos el próximo jueves a la misma hora, a la 1 por RCR de Radio Caracas Radio.
RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.